Hola amigos de Los Ángeles Caídos, les habla Lío, compartiendo los más impactantes creepypastas, y en esta ocasión les presento El violín de la bruja. En 1923, el pueblo tenía apenas 150 habitantes, entre ellos una mujer a quien solo se le conocía como Juana. Era una mujer de edad avanzada, con cabello completamente cano, el cual siempre lucía descuidado. Ella tenía una nariz prominente y era de complexión muy delgada. Eso, junto con su extraña actitud y misteriosa personalidad, la hicieron ganarse el apodo de la bruja. La gente no sabía mucho sobre ella, pero muchos decían que ella había sido de las primeras personas en habitar el pueblo. Era muy reservada y nunca hablaba con nadie. Su pequeña casa era la más lejana. Estaba a las afueras del pueblo, justo al lado del río, donde era perfectamente visible desde todas y cada una de las casas. Sobre ella se decían muchas cosas, que tenía pacto con el diablo, que tenía más de 100 años, que le había dejado plantada en el altar. En realidad, todo eran solo rumores típicos del pueblo. Lo único que sabía con certeza era que tocaba el violín, ya que todas las noches a las 9 en punto se escuchaba el sonido del instrumento, siempre la misma melodía melancólica que le ponía los pelos de punta a los habitantes del pueblo, tanto a los niños como a los adultos. Las madres no dejaban a sus hijos jugar cerca de la casa de Juana, y los jóvenes no se atrevían a ir ni siquiera durante el día. En el momento en el que se escuchaba la melodía del violín, la gente entraba a sus casas para dormir. Era como una especie de costumbre, como si el violín avisara que ya era hora de dormir. Incluso algunas personas utilizaban esto para hacer que los niños durmieran temprano. Les decía que tenían que estar dormidos antes de que sonara el violín de la bruja, porque si no lo hacían, ella iba a llegar para comérselos. Los niños asustados siempre se iban a la cama una hora antes de que sonara la melodía. Una noche, antes de que dieran las 8, el pueblo empezó a escuchar gritos desgarradores. La gente, desconcertada, salió de sus casas para ver qué sucedía. Se sorprendieron al ver que la casa de Juana se encendía. No se sabía qué había iniciado el fuego, pero la gente comentaba que debió ser una vela que cayó al suelo, ya que en ese tiempo el pueblo no contaba con energía eléctrica. Los gritos eran de ella, no cabía duda. Lo más probable es que estuviera atrapada en el incendio. Las personas estaban aterradas, sin embargo, nadie acudía a ayudarla. Solo se limitaron a contemplar, horrorizados desde lejos, cómo la casa era consumida por el fuego. Nadie acudió a los gritos de ayuda, por más desgarradores que fueran. Los gritos se perdían en el sonido de la madera quemándose, gritos que de pronto se convirtieron en sollozos y después un silencio total. Fue hasta la mañana siguiente, cuando la policía llegó al pueblo, que no contaba con un servicio de seguridad. Los policías entrevistaron a todas las personas del pueblo, y todos aseguraron no haberse dado cuenta de lo que había pasado, sino hasta ese día en la mañana. Los policías encontraron los restos calcinados de la pobre mujer. Se había consumido por completo, apenas aparecían restos humanos. Como no tenía familia, los policías decidieron enterrar sus restos en el jardín de su casa, o lo que quedaba de ella. Todo esto solo para ahorrarse el trabajo. Después de todo, nadie la extrañaría ni reclamaría sus restos. Finalmente, la policía se marchó, dando el caso por cerrado y dejándolo como un incendio accidental. Las personas estaban desconcertadas. A muchos no les importaba, pero algunos se sentían muy culpables por no haber hecho nada. Sin embargo, todos estaban de acuerdo en algo. Por fin descansarían de esa mujer. Por fin estarían tranquilos y no le molestaría ese maldito violín otra vez. En esa misma noche, las personas se disponían a dormir como siempre. Todos estaban bastante tranquilos a pesar de lo que había sucedido la noche anterior. Dieron las 9 en punto. Fue entonces
Cuando un escalofrío colectivo recorrió el pueblo, nadie lo podía creer, pero ese sonido era inconfundible. Era el violín de la bruja. Era la melodía que siempre sonaba a la misma hora. Las personas entraron en pánico, se encerraron en sus casas y cerraron sus ventanas. Sin embargo, el sonido era muy penetrante. Era como si estuvieran dentro de sus cabezas. Las personas horrorizadas se cubrían los oídos con las manos o con sus almohadas, hasta que finalmente la melodía terminó. Duraba, como siempre, alrededor de 4 minutos, y esta vez no fue la excepción. Nadie comprendía lo que estaba pasando. Sin embargo, todos estaban comenzando a sospechar lo más obvio para ellos, que era la bruja, que había vuelto de la muerte para atormentarlos. Pasó el tiempo y siempre era lo mismo, ese sonido infernal que incomodaba tanto a las personas. Durante semanas no pasó nada. Además, el sonido de violín siempre puntual a las 9 de la noche. Pero una noche, el violín no sonó. Las personas del pueblo se sintieron aliviadas. Pensaron que todo había terminado, pero estaban completamente equivocados. Fue hasta entonces que el verdadero terror inundó de lágrimas el pueblo, ya que los niños comenzaron a desaparecer uno a uno. El primero fue Pablo, el hijo del obrero. Desapareció en la noche en que el violín no sonó. Lo buscaron por todas partes, pero jamás encontraron nada. Pasaron los meses y la melodía seguía escuchándose todas las noches, hasta que una noche de nuevo no se escuchó. Esa noche, una pequeña niña, hija de una familia de carniceros del pueblo, desapareció sin dejar rastro alguno. Y así, cada mes o cada 2 meses, el violín no sonaba. Y la gente sabía lo que significaba. Sabía que un niño iba a desaparecer. Los padres, asustados, se quedaban toda la noche junto a sus hijos para cuidarlos. Pero tarde o temprano se quedaban dormidos y al despertar ya no estaban con ellos. Para 1928 ya no quedaban niños en el pueblo, con excepción de uno. Yo, que en ese tiempo tenía ya 16 años, y aunque prácticamente ya no era un niño, pero sí era el más joven del pueblo. Cuando el pueblo se quedó sin niños, fueron los adultos quienes comenzaron a desaparecer, uno a uno. La gente ya no aguantaba más. Sabía quién era el responsable de todo esto, o la responsable de todo. Sabía que era esa maldita bruja. Un día, el pueblo se reunió. Para entonces, ya solo había 89 habitantes, incluyéndome a mí. Todos estaban furiosos y decidieron ir todos junto a la casa de la bruja, o lo que quedaba de ella. El plan era exhumar sus restos y llevarlos a otro sitio del pueblo. Ya eran casi las 9 de la noche y el pueblo se encaminó hacia la colina donde estaban los restos. Pero antes de que se pudieran acercarse demasiado, todos se quedaron paralizados del miedo. Yo solo observaba todo desde el pueblo, ya que mis padres no me dejaron ir con ellos. Un espectro verdaderamente horrible, e inmediatamente supieron que era la bruja. Era prácticamente un esqueleto calcinado, con algunos trozos de piel adheridos a él, un vestido negro quemado y mechones de cabello largo y blanco que flotaban sobre su cráneo. Esa cosa portaba un violín viejo y quemado. Probablemente eso era que hacía que sonara tan espantosamente. El espectro flotó desde el lugar donde salió hasta la cima de la colina, justo donde la bruja tocaba en vida todas las noches para llegar ahí. Pasó justo junto a la gente del pueblo, pero parecía que no los veía o no les ponía atención. Siguió tocando, pero algo le interrumpió. Las mujeres y los hombres del pueblo comenzaron a arrojarles piedra. Esta solo atravesaban al espectro. Sin embargo, parecía que le causaba algún tipo de reacción. Fue hasta que las personas comenzaron a gritarle que el espectro dejó de tocar y volteó hacia ellos. La gente le gritaba y le reclamaban todo al mismo tiempo.
¡Lárgate de aquí! ¡Déjanos tranquilos! El espectro solo los miraba. Entonces comenzó a flotar más alto hasta quedar por encima de las personas, emitiendo un sonido muy fuerte. Parecía un grito, pero era más como un sollozo. Todo quedó en silencio hasta que una mujer se atrevió a hablar con ella y dijo: ¿por qué haces esto? ¿Por qué nos atormentas y te llevas a nuestros hijos y familiares? ¿Qué te da derecho a hacerlo? ¡Vete de aquí, maldita bruja! Al escuchar esto, el espectro pareció estar más furioso que antes, y entonces habló con una voz inhumana diciendo: Yo no soy ninguna bruja y nunca lo he sido. Todo es culpa de ustedes y de nadie más. Ustedes me hicieron esto. Ustedes vieron cómo se quemaba mi casa, escucharon mis gritos y nadie vino a ayudarme. Todo por sus estúpidas ideas de que yo era una bruja. Yo solo era una anciana indefensa. Vivía solo y lejos, que la gente me rechazaba, no porque yo quisiera hacerlo. Todos me juzgaban por mi apariencia. No, me tenían miedo sin razón alguna. Sé que se decían cosas horribles sobre mí. Sufría cada día el rechazo de todos ustedes. Ni siquiera después de mi muerte tuvieron respeto. Dejaron que me enterraran aquí, que fuera olvidada, sin más. Bueno, pues ahora puedo hacer lo que decían. Puedo ser lo que ustedes creían que era. Puedo comerme a sus hijos y a sus familiares. Ustedes no podrán dejar nunca el pueblo. Los vigilaré y nunca podrán irse. Estarán atrapados aquí hasta que todos paguen lo que me hicieron. En especial, el responsable directo de todo esto. Se elevó en el aire aún más y dijo: ¿Quieren de vuelta a sus hijos? ¡Aquí los tienen! El espectro abrió la boca y empezó a arrojar huesos y sangre y pedazos de carne sobre las personas. Los cubrió a todos con el resto de sus hijos. Los cambios reconocibles y los trozos de ropa, incluso algunos zapatos de niños, quedaron sobre el suelo. Haciendo hecho esto, el espectro se desvaneció y todos salieron corriendo, gritando y llorando hacia sus casas. Esa noche no pude más y fui con mi madre y le conté la verdad. Le dije que yo era el responsable de todo esto. Mi madre no comprendió lo que trataba de decir y así que le conté todo desde el principio. La noche que se quemó esa casa, esa mujer, mi amigo Pablo y yo, si solo teníamos 11 años, entonces decidimos ir a la casa de la bruja. Nuestras madres nos habían dicho que ella se comía a los niños, así que decidimos acabar con todo esto. Mi amigo vigiló que ella estuviera dentro de la casa. Cuando me dio la señal, saqué los fósforos que le había robado mi padre y le prendí fuego a la casa. Después corrimos hacia el pueblo y la dejamos morir ahí. Mi madre no supo qué decirme. Yo quería contárselo a las personas del pueblo, pero mi madre no me dejó. Me dijo que ellos me matarían o me entregarían ante la bruja. Le pregunté entonces qué debo hacer. Mi madre solo me miró y dijo: nada, no le digas a nadie. Las cosas empeoraron con el tiempo. Las desapariciones se hicieron más frecuentes, pero ahora era diferente. Al día siguiente de que alguien desaparecía, su cuerpo se encontraba en el centro del pueblo, tirado en el suelo. Los cuerpos estaban siempre igual, completamente abiertos por las costillas, como si se tratara de un carnero, la cabeza destrozada y con los brazos y las piernas mutiladas. Era algo verdaderamente espantoso. Las personas no podían dormir. El pueblo se convirtió en un manicomio. Las personas estaban perdiendo la cordura. Se encontraba cadáveres muy frecuentes, ya sea de las personas que desaparecían o de las que desesperadamente trataban de escapar y salir del pueblo. Apenas sobrevivíamos con lo que cultivaba o con la poca agua que llevaba el río.
Todo era un infierno. Pasaron los años y siempre el violín sonaba a la misma hora, pero era más horrible cuando no sonaba. Todos sabíamos lo que significaba eso, la muerte de alguien del pueblo. Así es como perdí a mis hermanos, a mis vecinos y a mi padre. Y yo no comprendía por qué no venía por mí. Y sé muy bien que ella sabe que yo fui el responsable. Sin embargo, parece estarme dejándome para el final. Tal vez para hacer más largo mi tormento. El pueblo se quedó solo, poco a poco, hasta que solo quedé yo. He vivido demasiado, mucho más de lo que quisiera vivirla. Vivo solo en una casa que casi se está cayendo. Pasan los días y las noches sentados afuera de mi mecedora, con una taza de café en mi mano y mi escopeta en la otra. Aunque sé que no me servirá de mucho cuando ella venga por mí. Ahora yo tengo más de 100 años y de verdad deseo la muerte con todas mis fuerzas. He perdido todo lo que tenía. No tengo nada por qué vivir. Supongo que es lo que merezco por haber hecho lo que hice, por asesinar a una mujer inocente y juzgarla solo por lo que decía a las demás, por condenarla al sufrimiento eterno. Sé que merezco esto y sin embargo, aunque deseo morir, me da miedo lo que ella me pueda hacer. Sé que me dejó para el final. Sé que el peor de los castigos está siendo guardada para mí. La melodía de ese violín me lo sé de memoria. Después de tantos años de escucharla, no la puedo sacar de mi mente. Dejo este relato para que alguien conozca mi historia, para no quedar en el olvido. Sé que hoy me enfrentaré finalmente a mi destino. Sé que por fin ha llegado el día. Lo sé porque son las 9 en punto y hoy no escuché sonar el violín de la bruja. Si te gustó el video, suscríbete y no olvides comentar. Nos vemos en el próximo video.